Bueno, mencionaste una palabra, síndrome metabólico, que hablar de un síndrome es hablar de un grupo de características que definen una circunstancia. Un síndrome es un grupo de cosas que definen algo que, aunque tiene muchas cosas, cuando revisas a 100 que lo tienen, los 100 las tienen. Vamos viendo, por ejemplo, un síndrome de Down. Síndrome de Down son chaparritos, son cabezones, tienen ojos oblicuos, tienen boca entreabierta, lengua protruyente, dedos cortitos, manos panzonas, pliegue de simio, retraso psicomotor en mayor o menor medida, y también un montón de malformaciones de la línea media. Embriológicamente somos dos mitades puestas en junto y hay una línea media. Y esa línea media tiene un montón de defectos cardiovasculares, etcétera. Son muchas cosas y a todos les pasa más de... La mayor parte están presentes en ellos. Su vida media es más corta que el resto de la gente. Un síndrome de Down, típicamente 36, 38, 40 años es típico. Después pueden tener una sobrevida más corta, depende de las cosas como se manejaron. Un síndrome, pues, es un grupo de cosas. Ahora, síndrome, hay muchos en medicina. Antiguamente, y antiguamente no es hace mucho, antiguamente hace alrededor de unos 30 años, empezó a caer en cuenta el mundo médico en que había varios problemas que tomábamos como entidades distintas que no tenían vínculo de causa y efecto entre sí. Todo empezó desde 1947 cuando buscaban en un estudio que se hizo en Helsinki, el estudio de 7 ciudades se llamaba, en donde era un estudio multicéntrico mundial, y en 7 ciudades mayores del mundo se hizo en distintos hospitales tratando de buscar con discernimiento entre grupos étnicos diferentes, a ver si había alguna diferencia, de si había características distintas en aquellos que tenían presión alta. Hipertensión se ha intentado entender solo por las cifras de presión arterial. Hemos perdido mucho tiempo viendo a la presión como si fuera esta la causa, cuando en realidad es un efecto, es un estado final de resultados que obedece a causas de fondo que yo puedo atenderla de dos maneras. O me dedico a las causas o atiendo los efectos. Los efectos son la presión le puede bajar con muchas cosas. Sin embargo, las causas que están allí es como tener varios fuegos que se prenden y yo los estoy apagando, pero la llave del gas está allá. Alguien viene y elegantemente cierra la llave del gas y dice, hey, ya se apagaron todos, ¿a qué juegas? Entonces, medicina es así en muchas cosas, pero hablando de hipertensión así acabó siendo, pues. Y cada vez nos hemos dedicado más a las causas en lugar de atender los efectos. Al día de hoy en los congresos siguen habiendo discusión en medicina de cómo bajar la presión arterial y cómo calificarla y cómo entenderla por sus cifras. Está bien, es cierto que los efectos duelen, molestan y dañan. Hay que atenderlos mientras las causas las identifico, les pongo la pata en el cuello para que éstas desaparezcan. Es un proceso. Ahora, todo empezó buscando hipertensión. Esto no es un asunto propio de México, pero hablando de México, a México le empezó a preocupar en el 2000. Ya hizo crisis esa intriga. ¿Por qué? Ese problema de salud pública como hipertensión lo tenemos tanto. Y la Secretaría de Salud hizo un estudio que se llamaba Encuesta Nacional de Salud. Buscaron hipertensión hallaron en los 32 estados de la República. Buscaron, muestreando razonablemente en todos, y de como de 39,000 individuos seleccionados para estudiarse, encontraron como 37,500, 38, que eran candidatos y entraron al estudio, encontrando, se seleccionaron de 18 a 69 años. Niños no, viejitos no. Pero ese grupo, ¿por qué? Pues es el grupo tributario. El gobierno quería saber qué tiene este grupo tributario cuya enfermedad se presenta descalabros sociales y en productividad y en lo que ustedes quieran. Pronto después de eso, la concientización vino como consecuencia. Esto no es privativo de este grupo, sino que empieza desde la niñez. Es más, empieza desde la concepción del individuo, ya cuando vamos a las causas. Entonces, de ahí empieza el interés en
en las causas. Pacientes quienes tenían hipertensión, México tenía ya en forma transversa, agarrando hombres y mujeres, sin separar grupos de edades ni sexo, 34% de la gente tenía hipertensión. Y México se fue de espaldas. Luego, tratando de separar, había quien decía, a ver, dame un corte de esas poblaciones, dime a los 50 años, si 34 en todo ese bloque lo tienen, a los 50 años, ¿cuántos la tienen? Uno de cada dos. ¿50%? Sí, 50%. 50% de los mexicanos a los 50 años tienen criterios de hipertensión. Sí, te estoy diciendo que sí, la estadística sí lo muestra. Entonces, una vez que sucedió, eso salió claro a flote, empiezan las demás preguntas. Oye, ¿y ya te fijaste que 89% de todos estos quienes tienen hipertensión, en los siguientes 5 años van a tener elevación de colesterol y de triglicéridos? Sí. Oye, ¿y sabías tú que el 92% ya tiene criterios de obesidad? Hablando ya, corrigiéndolo, ya no por peso y talla, sino índice de masa corporal, es decir, el número de kilos por cada metro cuadrado de superficie corporal, que así podemos comparar un chaparrito contra un grandulón, porque pues, se le pone un factor de corrección y se ponen todos igual. Podemos comparar entre un ratón y un elefante y saber si el elefante es flaco y el ratón es gordo, usando superficie corporal. Es más, porque el que hizo esta hechura de la creación tenía una idea muy correcta de proporciones. Da al centavo el cálculo. Entonces, el humano se puede calcular así. Entonces, al haber la evidencia de que había obesidad, ya no nomás era hipertensión, había obesidad, había hiperlipidemia. Y dicen, ¿ya te fijaste que de todos estos, porque cada 5 años México ha seguido haciendo este estudio, y ha salido a flote una concientización mayor de qué otras cosas lo acompañan? Y resulta que hay una cosa que se llama fenómeno de resistencia tisular a la insulina. Es decir, una condición en donde los tejidos del cuerpo se resisten al efecto de la insulina.